Bien. Cuando comenzábamos el programa, anticipándote un poquito acerca de todo lo que íbamos a estar hablando o trayendo aquí a la mesa de Aires de Rock para partirte. Y una era acerca de un invitado de lujo, como bien decía, valga la redundancia, a través de nuestra línea telefónica. Kevin, te doy el gusto de presentarlo, dale. Sí, estamos hablando con Ramiro Genovés, que es, director del estudio. Escribió el libro Cómo no lo supe antes de grabar y va a estar presentando un taller en Rockearte. Claro, sí, y también diseñador de sonido, productor de música, pero lo dejamos a él hablar, así que te damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Ramiro, muchas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, no, un placer, realmente para mí es un honor la comunicación y poder estar al aire con ustedes. La verdad que, bueno, es un orgullo. Bueno, muchísimas gracias, en serio. ¿Sabes, Ramiro, que cuando comenzábamos el programa, nosotros por ahí tratamos de traer consignas y de esa manera poder interactuar un poquito con el público y, bueno, ser todos partícipes de Aires de Rock y construir este programa entre todos? Entonces la consigna de hoy era hablar un poco por ahí acerca de las cosas o las situaciones de que nos causan adrenalina. Lo que yo le comentaba, bueno, a Kevin y a los oyentes, y ahora te lo digo a vos, es que por ahí no necesitamos ser un amante de los deportes extremos como para saber qué es la adrenalina. Entonces me preguntaba, ¿los sonidos te causan adrenalina? ¿Los sonidos? Sí. Sí, tal cual. De hecho, hay muchos estudios sobre la cuestión, digamos, de la incidencia del sonido dentro de la salud, en un montón de aspectos. Se puede, obviamente, a través de una búsqueda estética, ¿no es cierto?, generar un montón de sentimientos. Y entre ellos se puede crear adrenalina, digamos. Fíjate que, mira, pensaba mientras lo decías, una forma de ejemplificarlo es las nuevas publicidades o como se dicen, teaser de las películas del cine. Fíjate que es como que de repente te dejan casi hasta con la respiración cruzada, ¿viste? Que te generan una sensación de adrenalina, tal cual. Estás como en una permanente acción cada vez que está a punto de culminar, porque es como que generan con una escala específica y un increyendo en texturas y en un montón de cuestiones que tienen que parece como que todo va a estallar en algún momento, hasta que, bueno, te sale el nombre de la película y el cine o la fecha, y bueno, ahí te genera ese alivio y poder volver a respirar y a tranquilizarte, digamos. Pero bueno, ahí se genera eso que vos decís, justamente. O sea que se puede, hay que buscarlo, obviamente, como todo, pero se puede. Y por ejemplo, desde tu labor, ¿se te ocurre ahora, no sé, alguna cotidianidad que te suceda justamente con esto de la adrenalina? ¿Algunos sonidos en particulares o algo que te lleve a eso? El tráfico, la verdad que a veces, digamos, el nivel de histeria de la gente y de la vorágine hace que por ahí te ves inmerso en un montón de ruido, de bocinas y de red. De hecho, recién estaba estacionado en un lugar en donde estaban haciendo un bocinazo para luchar contra el hambre y la desnutrición, que la verdad estaba buenísima la causa, pero la situación de estar un ratito ahí en ese caos de bocina ha generado, por lo menos en mí, un aumento de mi adrenalina bastante importante. Y sí, como que te genera una histeria, ¿viste? Pero bueno, era la idea de esas chicas, así que lo lograban bien. Ramiro, por ahí quería preguntarte, para hablar un poquito más de vos, antes de llegar a hablar acerca de lo que va a ser el taller y el Rockearte, era preguntarte, porque vos comenzaste recién recibido de comunicador social, ¿hubo algo que te motivó a cambiar un poco de rumbo, ¿no? Y a dedicarte a lo que es, en primera instancia, la grabación de canciones. ¿Qué fue eso lo que te llevó? Mira, cosa que cuando yo me recibí, como vos decís muy bien, de comunicador social, estaba muy recién apareciendo, dando sus primeros destellos lo que es la web, que hoy es algo tan frecuente para nosotros y habitual. En ese momento era muy precario y había muy poco. Entonces yo estaba muy entusiasmado con un proyecto de Rosario que se llamaba, era un proyecto que tenía, era una página que aglutinaba a todas las bandas y los músicos de la ciudad de Rosario. Sí. Y cada una de las bandas tenía un perfil, su música apenas con un mínimo pedacito de MP3, porque ni siquiera se podía cargar la música, no era algo como ahora, porque para bajar una foto a veces estábamos media hora, entonces como que había un poquito de la descripción de la banda, dónde tocaban, un montón de cosas que eso me entusiasmó. Dije, bueno, estaría buenísimo hacerlo en Santa Fe, y de hecho me junté con un socio que era programador, ya estaba todo avanzado el proyecto para empezar a hacer la página acá,
Pero bueno, dentro de esa historia de empezar a programar el proyecto o la empresa esta mediática, ¿no es cierto?, de comunicación, se me ocurrió la loca idea de que además le podíamos aprovechar y nosotros grabarle la canción, creyendo que era algo tan sencillo como poner un micrófono en una sala, que todos toquen y que ya tengan su nuevo EP o su nuevo disco, ¿no es cierto? En aquel entonces podríamos decir que tal vez subestimabas un poco el labor. ¿Cómo? Discúlpame, no entendí. Que podríamos decir tal vez que en aquel entonces subestimabas un poco el labor, esto que vos decís. Sí, pensabas que era sencillo, pero en realidad claro, pero hay toda tal una cual. cuestión por detrás. No era que la subestimaba, en realidad era que la desconocía totalmente. De hecho, llevo 18 años de eso y todavía creo que me falta tanto que digo, qué locura. En ese momento yo creí que era muy sencillo. De hecho, me fui a Buenos Aires a tratar de comprar ese micrófono y alguna consola que fuera la que iba a resolver el problema y ya lo iba a tener resuelto. Entonces, de hecho, yo en esa época tocaba, tenía mi guitarra, mi amplificador, tenía una consolita chiquitita, un par de micrófonos, algo sabía, pero muy poco, y por eso también me motivó esto durante muchos años de mi vida a tratar de compartir conocimientos y educar a los músicos en esta cuestión, porque veo que si a mí me pasaba esto, que yo más o menos manejaba algo de audio, veo que pueden estar muchos en esta situación, ¿no? de desconocer todo el mundo del audio profesional que existe para lograr digamos, un resultado medianamente audible o vendible o comercial, si se puede decir, o como quiera llamarlo cada uno cuando encara un disco, ¿no? Porque no es nada fácil. La verdad que es muy compleja la situación. Y de ahí un poco nace el libro, Cómo no lo supe antes de grabar. Tal cual. Y sí, está mezclado entre eso y bueno, que es parte de lo mismo, ¿no? Me costaba mucho poder resolverle o responderle a toda la gente que consultaba cosas acerca de mi estudio, de cómo grababa yo, de cómo era hacer un disco. Entonces, esa situación a mí de estar permanentemente respondiendo, escribiendo, y como comunicador social me encanta escribir, pero me llevaba mucho tiempo, ¿no? Después de trabajar, volver a mi casa, sentarme, en esa época había que prender una computadora, yo no podía responder por el teléfono, entonces escribir y responder y cada uno explicarle cómo eran los procesos de la grabación, cómo se tenía que preproducir un disco, cómo se tenía que preparar, cómo tenían que ensayar. Y toda esta cuestión empezó a hacerse ya en un momento imposible, no lo podía llevar a cabo. Entonces, a partir de ahí, empecé a generar un PDF bastante amplio que terminó convirtiéndose en un libro con la ayuda de la provincia, con la que gané un subsidio que me ayudó bueno, porque también escribir un libro es difícil. Imagino que algún conocedor del estilo podría escribir el libro como no lo supe antes de escribir un libro, porque cada uno va conociendo como su rubro. Bueno, en mi caso me pasó lo mismo con un libro. Cuando uno desconoce la otra parte, bueno, se aboca sin saberlo. Y eso es lo que veo que les pasa a muchos músicos que se aventuran a mandarse a hacer un disco y realmente no es una tarea sencilla. Sí. Y bueno, ahí entre toda esa búsqueda se terminó apareciendo este libro. Sí, ¿y cuál fue la repercusión que tuviste con este libro? ¿Qué generó en el público? Mira, la verdad que para mí fue sorpresivo porque, o sea, uno cuando escribe un libro, cuando está haciendo un disco, me imagino que uno tiene la idea de la cabeza de que, bueno, va a lograr el éxito con eso y que va a llegar a un montón de gente. Pero después, en la realidad, obviamente eso es difícil porque hay que gestarlo por uno mismo. Uno no tiene una industria atrás como le pasa a otros artistas que tienen una industria de difusión, de movilidad que hace que llegue a todos. Entonces, lo hace pulmón, como lo hacen las bandas hoy en día, las bandas independientes. En mi caso, como también autor independiente, me pasó de salir solo a la aventura, pero bueno, tuve la suerte de haber armado con muchos contactos de tantos años de mi estudio de grabación 13 ciudades. Por ejemplo, en la primera gira, que fue apenas salió el libro hace unos 18 meses más o menos, hice 13 ciudades en las que recorrí haciendo como eran talleres presenciales, parecido a lo que va a pasar ahora en el Roquearte justamente, pero eran específicamente sobre el libro. Y bueno, tuvo una repercusión hermosa porque realmente se creó a partir de ahí lazos y vínculos con un montón de gente en distintas ciudades nuevas, o sea, personas a las que no tenía alcance, un montón de gente que realmente se vio también comprometida en el desarrollo de esto. El taller era bastante motivador, estaba muy bueno, hablaba mucho de estos comienzos que hablé recién
cómo llegué a grabar y a meterme en la música, y comentando mucho los errores, para que también los chicos entiendan de que todos, por más que ahora estén en un lugar por ahí de privilegio en algún sentido, porque tienen la suerte de poder trabajar con los artistas que son un poquito más ya conocidos y demás, cometieron un montón de errores y bueno, les pasó lo mismo. Eso no es el talento, sino la persistencia lo que hace que uno logre los objetivos, ¿no? Entonces, la verdad que la repercusión fue increíble, amén de que también se vendió bastante, y bueno, y después a partir de ahí, de a poco lo llevo cada tanto, genero alguna instancia en la que lo vuelvo a publicitar y a mover, porque ya te digo, el artista independiente, sin el impulso de la máquina industrial y capitalista que te avale, es como, bueno, sí, por supuesto. pulmón. Imagino que con todo esto lo que nos estás comentando acerca de la repercusión que tuvo, te trajo muchísima satisfacción. Pero se me ocurre tal vez preguntarte, ¿podríamos decir que todas estas personas que te acompañaron en todo este trayecto, que te siguen, que te preguntaron, ¿podríamos decir que esas personas fueron las que te inspiraron a hacer este libro? Y la verdad que sí, en un punto... En una parte. Y otra claro, seguramente sí. por amor a la labor que haces. Y claro, es una combinación de cosas. Y aparte porque es también la inquietud, ¿no? Es como que me pasa a mí en general, a veces es un don y a veces también para mí es digamos, un problema. El hecho de ser muy curioso, de querer estar en un montón de actividades, permanentemente me voy reinventando en un montón de cuestiones y bueno, eso también hace que me dio muchas ganas de ser escritor en algún punto, a volver a esas raíces de la comunicación social que había quedado en un cuadro olvidado atrás de un cajón, y bueno, explotar un poquito esa parte y bueno, un poco fue la combinación de todas estas cuestiones. Es que pero también, no quita que era también parte de eso que vos decís, tal cual. Sí, podríamos también pensar a la comunicación social y a tu trayecto como comunicador y a tu trayecto como diseñador de sonido. Me da la sensación de que van muy a la mano, no es que son puntos antagónicos, ¿no? Sí, en realidad son disímiles. Lo que pasa es que uno es muy amplio, el comunicador social es muy amplio en el sentido de que abarca muchísimos, el espectro es muy grande. Lo complicado de responder qué es un comunicador social. Sí, tal cual. Bueno, a mí me costó muchos años después de haber estudié en Paraná 2 años y después estudié 3 años acá en Santa Fe, en otro instituto donde terminé recibiéndome. Sí. Y lo que noté es que el espectro se abre tanto, es tan gigante que a veces es lo que vos decís, es como que no terminás ni siquiera vos mismo entendiendo qué es lo que sos o lo que querés hacer. Así que te diría que el otro no, es más específico, tratar de grabar, de encontrarle un sonido en una banda, de descubrir cómo querés, porque lo que tenés que hacer en el otro es también transmitir, pero transmitir desde otro lado, ¿no? Desde otro lugar, sí, claro. Sos el que está como abrazando a la banda, tratando de hacer que logre su sonido. Lo que yo tengo que hacer es acompañar al artista y potenciarlo, pero el artista es el otro, digamos. Es como que cambia la perspectiva de lo que... Claro. Pero como todo en la vida, de hecho a mí me motivó mucho un discurso de Steve Jobs, los puntos que va uno viendo hacia atrás, ¿no es cierto?, que se van uniendo, hacen que uno sea lo que es a partir de esa unión de cosas. Eso soy yo porque fui comunicador social y después me convertí en productor musical y devenido en autor de libros y todo eso, así que uno obviamente vaya teniendo ideas nuevas, quizás si no, si solo me hubiese dedicado a una sola tarea, quizás no hubiese encontrado respuestas a un montón de cuestiones que necesitaba resolver en lo artístico, en lo espiritual, en un montón de cuestiones. Así que no reniego de esto, pero sí como se han complementado. ¿Se cortó la comunicación? ¿Se cortó la comunicación? ¿Sí o no? Tal vez podría ser la señal. Ay, no. Bueno, mientras intentamos restablecer la comunicación, la verdad que me parece muy enriquecedor lo que estaba comentando justamente Ramiro, ¿no? Si tenés un proyecto musical, creo que no debes dudar en acercarte al Rockearte el próximo fin de semana, porque por supuesto que te puede llevar muchas cosas al bolsillo. Sí, también de esta misma nota se pueden llevar muchas cosas al bolsillo del discurso motivacional que daba Ramiro sobre la búsqueda personal y a través de esa búsqueda personal hacerla
una búsqueda colectiva de lo que es cómo grabar, cómo producirte, cómo realizarse uno como persona, que es un poco de lo que también estaba hablando antes de cortarse la comunicación. Sí, recuperamos la comunicación. Ramiro, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Ahí está. Me parece que la señal, ¿eh? ¿Podrá ser? Sí, bueno, viste que que las empresas de teléfono, bueno, hacen lo que quieren con nuestro dinero y nos dan un servicio como quieren. Sí, Y que no se preocupan tanto. Tal cual. Bueno. Para retomar la conversación, Ramiro, Sí. No sé si querés cerrar la idea que venías trayendo. No, era eso, que en realidad por ahí no es que no es que van de la mano, pero sí logré que vayan de la mano, quizás por una cuestión personal, que me sirvieron las dos carreras, me sirvió mucho la comunicación social, porque también me hizo expandirme en un montón de cuestiones, entonces bueno, que se unieron, pero quizás para que el que lo va a arrancar así no sería tan similar porque las perspectivas son distintas. Uh-huh. Sí, yendo un poco para el taller que vas a dar en Rockearte, Bien. ¿nos podés dar algún adelanto de más o menos qué temáticas, qué metodología se va a usar? Sí, vos sabés que cuando lo propusieron los chicos justamente me decían de presentar el libro. Pero yo les decía que la presentación del libro, de hecho, en Paraná fue mágica, fue espectacular, fue una de las mejores que tuve, porque fue la primera en la que, primero fue en Santa Fe, que fue como muy de amigos, más de brindar y qué sé yo, y la primera que tuve que enfrentar a un público que iba a escuchar sobre mi libro, Claro. y que si bien había amigos, era un público que no iba a brindar y hacer sino que a ver qué tenía yo para proponer. Sí. Fue increíble porque terminó de armarse ahí la gira, digamos, yo no sabía qué iba a decir en los talleres, no estaba muy armado el taller en sí, y realmente ahí salió bárbaro, y hubo una conexión increíble, aparte hubo mucha gente, estuvo todo lleno en el auditorio, y le dije, no, me parece que sería una falta de respeto volver a hacer eso, porque no lo podría volver a presentar, y aparte me parece que nos debería más generar un contenido de interés para el músico. Entonces lo que le propuse para esta ocasión es hacer un taller específico de mastering, que es la actividad que más estoy haciendo hoy en día. Claro. Masterizar. Justamente me imagino que por ahí hay una cara de ¿qué es masterizar? Entonces, bueno, sí, porque el claro tuyo sonó a que el mastering es la última etapa, es el último proceso que se hace en un trabajo. Imagínense que un disco hoy en día, el más rápido, el más veloz de los trabajos era 6 a 8 meses. ¿No es cierto? Es un trabajo arduo en el que hay que hacer un montón de cuestiones, hay que llevar adelante un montón de procesos. Y el último proceso en donde se deposita la última confianza y el lugar en donde se va a cerrar ese trabajo, como que se le va a dar la última fruticita al postre, es el mastering. Entonces, a partir de ahí, supongamos, tenemos 10 canciones en el disco, cada mezcla, cada estilo, cada música no va a sonar igual, o sea, va a tener sus diferencias en un montón de aspectos. A su vez el trabajo del técnico, a su vez cómo tocaron los músicos, entonces cada tema va a sonar distinto. No puedo tener un disco en el que los 10 temas suenen distintos y yo voy en el auto manejando, supongamos, y tengo que subir o bajar el volumen, depende del tema. Viene el tema 3, hay que subir el volumen. Viene el tema 4, le tengo que poner más agudos. Eso el oyente no podría estar haciendo. Entonces lo que se hace en el mastering es equiparar, igualar, lograr que todo el disco sea un viaje, un paisaje, ¿no? En el que van pasando las canciones una tras otra en un nivel de volumen, de sonoridad, de balance, de ecualización, ¿no es cierto?, de graves, medios y agudos, pareja. Sí. Sería y bueno, como darle... que técnicamente... Ajá. Perdón que te interrumpa, Ramiro, a ver si voy entendiendo. No, ¿Sería por como favor. darle una dirección al disco? Sí. No sé Claro, si decir sería algo lineal, porque tal vez podría no ser Claro. lineal, ¿verdad? Como una dirección. Podría no ser algo lineal, así. tal cual. De hecho, una de las cosas que quiero comentar ahora en este taller es justamente esto de que está volviendo al mastering como un paisaje que te decía hoy, en el que el paisaje tiene, ¿no?, llanuras, montañas, mesetas, que durante muchos años la búsqueda de mucho volumen, porque en el mastering lo que se le da es ese volumen, viste que a veces pones un disco y se escucha bajito, Sí. y después pones otro disco y suena fuertísimo. Bueno, durante mucho tiempo estuvo esta competencia de lograr más volumen, pero cuando se logra más volumen, sacrifican muchas cosas en la cuestión de calidad de sonido. Entonces uno ahora vuelve a los discos viejos, no sé, uno por ejemplo va a un paisaje de Dark Side of the Moon, por ejemplo de Pink Floyd. Ese disco está bajito de volumen, pero uno cuando lo va a escuchar lo pone un poquito fuerte y es hermoso porque tiene paisajes,
por ahí ataca, en un momento está fuerte y después en otro momento baja y nos vuelve a tratar de hacer concentrar y te baja, lo que hablábamos hoy, ¿no? Generar estados de ánimo, y por ahí hay momentos en los que te genera adrenalina porque te pone más. Eso se genera a través de un mastering pensado en eso, ¿no? En quitar la linealidad, que no quede todo igual. Si uno lo deja todo igual, de principio a fin, todo al mismo volumen, todo con la misma compresión, con la misma potencia, todo, llega un momento que cansa, que es lo que está pasando con muchos discos actuales. Cuesta escuchar un disco actual entero de principio a fin, por el mastering y por un montón de otras cuestiones también. Yo, a opinión personal, me parece que los músicos y las bandas están recargando mucho de elementos, porque está esta posibilidad, ¿no?, de grabar y agregar y agregar y agregar. Entonces, es un momento que hay una textura tan densa, con tantos instrumentos, con tantas cosas, que obviamente el cerebro humano, al decodificar tanto elemento, genera un cansancio y está tan lleno que no hay momentos de descanso, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver en cuestión de lo que se va a tardar mucho en el taller, y que aparte encima hay una cuestión. Depende a dónde se lo va a publicar al disco, ¿no?, a la música, es que cambia el mastering. Si es para web, si es para Spotify, si es para iTunes, si es para un CD, si es para... Es decir, que todo depende de la plataforma. Ahora sí. Antes no, antes estaba muy generalizado, uno hacía un mastering y ya estaba, y hoy en día está cambiando eso, entonces por ahí a veces uno queda inadecuado al formato en el que está, sin saberlo, ¿no? Entonces, un poco quiero tratar de transmitir eso a los músicos y llegar a entender un poco qué está pasando, porque estamos en medio del cambio, ¿no? Estamos todos metidos en esto y, bueno, estamos haciendo, los técnicos estamos tratando de hacer lo que podemos, porque nos estamos adaptando en el pleno movimiento, ¿no? Claro, eso mismo te iba a decir, porque cuando hablábamos comentabas de que sí, de que aún te seguís capacitando y que aún queda trayecto, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no?, de ir amoldándonos a las nuevas tecnologías. Así que todo esto va a ser, bueno, un pequeño gran adelanto nos diste, la verdad que súper interesante, y los músicos no se lo pueden perder. ¿Puede ser también como para público general, alguien que tenga alguna curiosidad, que se acerque, o hay que tener conocimientos básicos para poder comprender lo que se va a tratar en el taller? Y si no tenés un máster en física clínica, yo realmente no acepto a la gente, porque realmente no quiero mantener el estilo de mi charla. No, en realidad siempre terminan siendo amenas. Son así, siempre son muy coloquiales, trato de hacer, yo uso mucho la sinestesia, digo yo, que es tratar de hacer que cada uno vea con otro sentido lo que tenemos que entender del oído, porque a veces pasa que no se entiende, entonces hago, lo parafraseo con situaciones que nos pasan en lo visual o en lo perceptivo, en un montón de cosas, para tratar de que, bueno, que el oyente o el escucha pueda descifrarlo, porque hay veces que cuesta mucho transmitir eso, porque fíjate que son 18 años de escuchar lo que yo llevo, y es muy difícil que yo te pueda explicar cómo suena la compresión o qué pasa cuando uno cambia tal o cual parámetro de un compresor. Pero bueno, lo que trato de explicar es cuál es el resultado, qué es lo que pasa. Me bajé algunas imágenes para hacer analogías ahí también gráficas. Entonces, no, es para todo público. Sí. Y de obviamente que el más interesado es el músico, pero es para todo público. Claro, y de comenzar a incentivar, y bueno, la verdad que es fantástico los aportes que haces a la comunidad, a los músicos, y la verdad que también re interesante la charla. Seguiría preguntándole muchísimas cosas más, pero no quiero robarte más de tu tiempo, Ramiro. No, ¿Quieres comentar? Vas a estar el domingo 15 en el Juan L., se venden las entradas, son 100 pesos cada a las 17 horas es. Bien. Ajá. Y sí, el valor de la entrada no te lo puedo confirmar porque no estoy en la organización, pero sí sé que es a las 17 horas el domingo. Así que seguramente estaremos con unos mates ahí también, como para compartir, y después quedarnos charlando un rato, porque después va a haber música. Así que parece ser un evento muy interesante, por lo menos innovador. Y bueno, los chicos que estaban ahí armándolo estuvieron en el estudio, yo los produje unos temas de ellos, están muy motivados también, y hemos charlado un montón. Y está bueno esto, ¿no?, de crear espacios nuevos, porque el rock necesita de eso, necesita de espacios nuevos en los que no sea solo una vidriera en la que salan el escenario, tocan, porque la gente ya un poco está cansada de eso, y le gusta también que el evento sea como multidisciplinario, en la que participe. Lo he vivido en los distintos eventos, en los grandes a los que estoy yendo, festivales, en los que está pasando eso. Se vinculan un montón de cosas, ya no es solo la banda tocando, sino como que hay una mezcla más de otras cosas
que empiezan a pasar y la gente comparte, y también es parte partícipe y no solo queda como espectador. Eso es lo que la gente ya no quiere, ¿viste? Ser solo espectador. Y entonces está bueno eso, que haya un montón de actividades. Me parece que va a ser un lindo domingo. Creo que el sábado también, por lo menos 2 fechas para no perder. Sí, tal cual. Ramiro, la verdad que muchísimas gracias. Todo lo que nos contaste nos llevamos al bolsillo y voy a seguir investigando igual porque me quedaron muchísimas preguntas, así que seguramente ya tendremos la oportunidad de cruzarnos y hacerte más preguntas, Ramiro. Muchísimas gracias por habernos regalado tu tiempo. Sí. Dale, no, para mí es un obsequio que se lo merecen, así que encantado de hacerlo. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, ahora pasaremos todos los datitos acerca del